Padre, en esta hora, mi Dios amado, venimos delante de tu presencia, Dios, dándote gracias porque un día más nos concedes estar, Dios mío, a través de este medio, Padre. Vamos a escudriñar tu palabra junto con tu siervo. Te pedimos, Dios, que nos dé sabiduría, entendimiento y conocimiento conforme a tu voluntad, Señor, no a la nuestra, sino a tu voluntad, Padre, porque tu voluntad es perfecta. Si hay cosas, Dios mío, que tal vez no las podamos entender en el momento, rogamos que tu Espíritu Santo se encargue de hacernos entender, Padre, lo necesario para que nosotros no saquemos nuestras propias conclusiones, sino que sea conforme a tu voluntad, mi Dios. Bendice a tu siervo, Padre, síguele dando la sabiduría y el entendimiento. Y todos nuestros hermanos que se van a unir el día de hoy, Padre, queremos ser edificados, queremos ser, Dios mío, instruidos para no ser engañados, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios bendiga a mi hermana Glenda que se ha conectado. Van a disculpar, pero parece que mi computadora está teniendo problemas con la imagen de la cámara. Yo creí que era la cámara, la cambié, pero sigue teniendo ese problema. De repente se frisa y se queda así blanco. Pero la voz creo que se oye bien. Amén. Dios bendiga a mi hermana. Ahí volvió. Sí, ya volvió. Ok, entonces estamos hablando acerca de lo que es las tribus de Israel. Hemos hablado ya de muchas, a ver si nos acordamos cuál es el orden de las tribus. ¿Quién se recuerda el orden de las tribus? El orden cronológico, ¿cómo es que nacieron? ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el segundo? ¿No? Amén. Primero es Rubén, el primogénito. Luego sigue Simeón. Luego sigue Leví. Luego Judá. Aquí Lea dejó de dar a luz. Entonces, Raquel le dio a su sierva Bilha a Jacob, y de ella nació Dan y Neftalí. Entonces, Lea le dio su sierva Silpa a Jacob, y de allí nació Gad y Aser. Luego Lea vuelve a tener hijos y da a Isaacar, a Zabulón, y por último, Raquel da a luz a José y a Benjamín. Esas son las 12 tribus en el orden cronológico. Amén. Así es bueno conocerlas para así cualquier cosa uno ya sabe quién es quién y de dónde viene. Amén. Hemos hablado y hemos estado hasta hemos llegado hasta okay, ¿dónde está? Hasta Aser, ¿verdad? Entonces hemos dicho, bueno, vamos a leer el versículo de esta noche. Se encuentra en Efesios 1:3. Dios bendiga a mi hermana Nojabet. Amén, Dios bendiga más. Amén. Y la palabra dice en el nombre de Jesús: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Este versículo nos da a nosotros a entender de que la iglesia ha recibido grandes bendiciones. Así como Aser recibió muchas bendiciones, tanto lo que le dijo Jacob como lo que le dijo Moisés, fueron grandes bendiciones que él llevaba adelante, ¿verdad? Y al principio ellos eran bastante fuertes y ganaron mucho el territorio muy rápido, pero después
ellos fueron dejando a ciertas tribus, a los madianitas, a los amalecitas, y no pudieron, no se esforzaron en sacarlas. Así que esas tribus quedaron, esos pueblos quedaron alrededor de ellos. Allá en Segunda Crónicas 30:11, nos damos cuenta que Aser acepta la invitación de Ezequías para ir a celebrar la Pascua en Jerusalén, lo cual se considera, ya que había una guerra prácticamente entre el reino del norte y el reino del sur, se considera como un acto de humildad, el cual sabemos que Dios no desecha un corazón humilde, al contrario, Él está contento cuando el pueblo se humilla ante Él. Finalmente encontramos a Aser, que recibió muchas y grandes bendiciones de Dios. Al recibir una bendición, se espera que obedeciera los mandamientos del Señor. Esto muchas veces tuvieron éxito y en otras veces tuvieron fracasos. Nosotros también hemos sido bendecidos por Dios y el Señor espera que obedezcamos sus mandamientos. Como estábamos leyendo el versículo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, no con algunas, sino que con todas la bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. O sea que nuestra bendición depende del sacrificio que Cristo hizo. Y como Él dijo, una de las bendiciones más grandes que tenemos es que un día estaremos con Él por la eternidad. Por eso Él fue a preparar morada para su pueblo y así poder estar con Él por siempre. Ahora, ¿cómo nosotros podemos obedecer sus mandamientos? Léame ahí Juan 14:15, por favor. Juan 14:15. Amén. Amén. 14:15 dice la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Wow. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, que nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no estamos haciendo lo que Él nos dijo que teníamos que hacer. Si no obedecemos todos los preceptos que Él nos dejó. Porque recuérdese una cosa, la palabra dice que si fallamos en uno de ellos, estamos fallando en todos. Pero como no somos perfectos, tenemos la grandísima bendición que cuando fallamos, podemos correr hacia nuestro Padre, que es el que nos limpia de nuestros pecados. Pero como no podemos correr directamente a Él, entonces vamos a través de Cristo Jesús, ya que Él es el que aboga por nosotros, el que intercede por nosotros. Y es el que le dice al Padre que se recuerde que nosotros somos polvo y que es a través de su sacrificio es que nosotros seguimos hacia adelante. Ahora, esto no nos da derecho a nosotros a romper los mandamientos que Jesús nos dio. Al contrario, esto nos hace a nosotros más no obligados, sino que nos hace más firmes en hacer todo lo que la palabra dice. Es una responsabilidad que nos da, porque por cada bendición que recibimos del Señor, es más responsabilidad que tenemos. Por eso la palabra dice que al que más se le da, más se le demanda. Entonces es necesario que nosotros podamos guardar sus mandamientos. Y como Él dice, mi carga no es pesada y mi yugo es fácil de llevar.
Y el problema está en nosotros, que nosotros somos los que hacemos la carga del Señor más pesada, porque muchas de las cosas que están escritas, que Él dejó que hiciéramos, no nos gusta, porque queremos seguir adelante con lo que nosotros somos. Pero vamos a ver lo que dice Primera de Juan 5:3. Primera de Juan. 5:3. Amén. Dice la palabra del Señor, primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Amén. Mire bien lo que dice, pues este es el amor a Dios, no de Dios. El amor a Dios. La forma como nosotros le demostramos nuestro amor a Él es guardando sus mandamientos. Y como dije ya, sus mandamientos son fáciles de llevar. Déjese entender de que todo lo que el Señor dice que nosotros tenemos que hacer o dejar de hacer, al principio a la carne le va a doler y pondremos excusa y pondremos razones para no hacerlo, pero eso es parte de la carne. Una excusa no es una razón. Un pretexto no es una razón. Y para más, el Señor no espera que nosotros pongamos razones para no hacer las cosas que Él dice. Él quiere que obedezcamos simplemente. Y una obediencia, no una obediencia, sino una obediencia de corazón. O sea, que cuando nosotros aceptemos que el Señor nos está diciendo algo, nosotros aceptemos con un corazón, posiblemente un corazón entristecido, porque vamos a tener que librarnos de alguna cosa que a nosotros nos gusta, pero que al final vamos a entender de que eso era una carga para nosotros, que era un yugo que nos tenía sujetos a esta tierra y que al librarnos de ello, más libres todavía para poder servirle al Señor. Y le servimos con libertad, porque recuérdese que el Señor nos ha llamado a nosotros a ser libres, no a ser esclavos. Ahora, la palabra dice que el que obedece a alguien se vuelve esclavo de él, ya sea para el pecado o para la justicia. Pero nosotros no somos esclavos a la fuerza de Jesús. Somos esclavos por amor. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Ahora, dice que guardemos sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? No son solamente los 10 mandamientos que están allá en el Pentateuco. No, están todas las leyes que son sociales y todas las leyes que son morales. Eso es lo que tenemos que observar y observarlo de cerca. Porque, por ejemplo, para venir a este país, usted tuvo que llevar a cabo ciertos requisitos, porque si no venía a través de esos requisitos, usted no venía legalmente. Entonces, así mismo es con el Señor. Nosotros no podemos llegar al cielo de acuerdo a como nosotros queramos. Y el problema es, como he dicho, allí no hay departamento de migración que uno se va a poder mezclar y esconderse, no. Ahí simplemente, si no estás listo, si no estás preparado, no vas a llegar. Así como se recibió una bendición profética de Jacob, a los hijos de Dios se les ha dicho algo. Léame, por favor, ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Amén, pastor.
Amén, mi hermano Jesús. Dios te bendiga. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Amén. Permíteme, déjame ver algo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pues no, paró. Es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Sí, tenía razón, perdón, estaba yo en Primera de Pedro. en Juan. Primera de Pedro. Ok, perdón. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Amén. Entonces ahí encontramos de que el Señor ha dado promesas grandes para nosotros. Y la promesa que nos ha dado de que somos herederos y coherederos de Cristo. ¿Y qué es lo que lo que vamos a heredar? Es una herencia incorruptible. ¿Qué significa la palabra incorruptible? ¿Quién me tiene una respuesta ahí? No hay corrupción. ¿No hay qué? No hay corrupción allá. Todo es perfecto. Perfecto. No quedaría tanto en perfecto. Más bien, podríamos decir que es algo que no hay forma como se pueda destruir. No hay forma como pueda desaparecer. Es algo que no hay nada que la vaya a quitar de donde está. Incorruptible es algo que no se corrompe, algo que no acepta ninguna degradación, sino que se mantiene firme, se mantiene estable, y eso es lo que el Señor nos dice. Allá no hay nada que sea corruptible. Por eso la palabra dice que nada inmundo ni nada que haga abominación va a entrar al reino de los cielos. Porque el Señor no puede permitir que estas cosas vayan a entrar, porque entonces habría un problema grande, ya que Él dice que Él no puede estar donde está el pecado, donde está la inmundicia. Él es santo, 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 y nada lo va a cambiar su esencia. Entonces, dice también que es una herencia incontaminada. ¿Qué quiere decir con incontaminada? Amén, pastor. Amén. No se contamina, no hay contaminación de nada. Ok. Dime, hermano Jesús. Sí, una vida limpia y pura, que sea en santidad ante el Señor y básicamente santificarse cada día más. Amén, amén. Incontaminada es algo que no tiene ninguna
cosa que sea dañina, nada que sea que lo haga imperfecto, nada que sea fuera de lo que es la voluntad de Dios. Es algo que verdaderamente se mantiene tal y como es, ¿ok? Incontaminada. Y nosotros tenemos una vida contaminada, porque nosotros hemos sido contaminados por el pecado. Por eso el Señor nos manda que nos santifiquemos a Él. Y recuérdese que antes de subir, antes del rapto, la palabra declara que toda la iglesia escogida, no la iglesia que se ve, sino que los escogidos, toda esta iglesia va a ser purificada por el fuego. ¿Ok? Entonces, aquí veremos las obras de cada uno. Veremos quién verdaderamente ama a Dios o quién simplemente le sirve simplemente por servirle. El que ama a Dios, sus mandamientos hace. No es como el que simplemente trata de vivir una vida y no le interesa hacer las cosas como Dios dice, no le tiene amor a esas cosas, sino que lo hace porque lo hace. Simplemente porque hay que hacerlo. Es ahí donde dice el Señor que vamos a ser probados y depende en lo que nosotros hayamos edificado. Así será si tendremos premio o no tendremos premio, aunque seremos salvos, dice la palabra. ¿Alguna pregunta? Amén. Y la otra es inmarcesible. ¿Qué es la palabra inmarcesible? Nadie. Amén. Inmarcesible significa se mantiene fresca, que nunca se marchita, o sea, no se degrada. No es como esta tierra, que la tierra que estamos viviendo hoy, la palabra dice que se va a hacer como un trapo viejo, y es lo que estamos viendo. Perdón, eso de el calentamiento global, eso no es nada más que el llanto de la tierra que quiere ser cambiada, que quiere ser purificada. Pero recordémonos que la tierra que va a ser, que se va a tener después, no es esta tierra, porque esta tierra va a ser destruida con fuego, va a ser deshecha hasta los elementos. En cambio, la tierra que está por venir, que ya está creada, porque el Señor prometió, le dijo a Isaías de que él iba a crear una tierra nueva y un cielo nuevo. Y Juan los vio, o sea que ya está hecha. Por eso es que el Señor dijo que iba a prepararnos morada. ¿Y dónde va a estar esa morada? En los cielos nuevos, no en la tierra nueva. La tierra no es para la iglesia. Perdón, la tierra está destinada para el pueblo justo, especialmente para los judíos. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, vamos a encontrar de que Él les promete al pueblo de Israel que ellos habitarán la tierra por siempre. Pero no es esta tierra, es la tierra nueva. Mientras nosotros habitaremos en la ciudad celestial, ellos van a estar habitando dentro de la tierra. Por eso la palabra dice de que en la ciudad celestial hay un río que a la par crece el árbol de la vida y que sus hojas es para la sanidad de las naciones. Esas naciones son el pueblo que va a ir a habitar la tierra nueva. No la iglesia, porque la iglesia ya es parecida a Jesucristo. Tiene las mismas cualidades de Jesucristo. Tenemos la vida tal y como Jesucristo es.
O sea que la iglesia no va a tener eso de enfermedades, ni llanto, ni dolor, ni tristeza. Eso no va a existir ya para la iglesia. Eso es para los justos. Los justos van a tener una tierra, van a vivir en paz, no van a tener los problemas que tienen ahora, porque allá la palabra dice que todo es paz, que todo es felicidad. Yo creo, esto lo creo yo, de que también se van a ver los animales, el león pastando con la abeja y la serpiente. Lo mismo que hay en el milenio, me parece a mí que también va a suceder en la tierra nueva, donde no va a haber ninguna clase de violencia, sino que será tal y como era en el Edén, donde todo era paz y felicidad. ¿Alguna pregunta? Amén, pastor. Diga, siervo. La preguntita que donde usted dijo los justos. ¿Y quiénes serán los justos? Perdón. Amén. Primeramente es el pueblo de Israel que murió haciendo la voluntad de Dios. Tenemos allí a David, tenemos allí a Samuel. Sansón se cree que también está allí. Los profetas están allí. En fin, todo aquel que sirvió y hizo la voluntad de Dios, esos son los justos del Antiguo Testamento. Más aquellos que no conocieron a Cristo, pero que hicieron las cosas que la ley demanda, aún sin conocerlo. Porque la palabra dice que por sus actos serán juzgados. Esos también pueden entrar en la línea de los justos. También va a entrar allí el grupo de la iglesia que se quede. Los que van a pasar por la gran tribulación, los que van a morir por no ponerse la marca de la bestia, también van a pasar allí. También está allí los 144,000. Perdón, los 4,400, perdón, 4,400, 144,000. Sí, amén. Y también están allí todos los justos que pasen por el milenio. Todos esos son justos. A ellos no se les da entrada a la ciudad celestial. Lo que tienen, no derecho, porque no lo hemos ganado, sino que tienen la oportunidad, del honor de poder estar en la ciudad celestial, son los que han sido lavados con la sangre de Jesucristo. Y esto simplemente es la iglesia. Amén. Amén. Va a estar otra preguntita. Diga, siervo. Entonces, los que están vestidos de incorruptibles, o sea que sin mancha y arrugas, son los que estarán con el Señor por la eternidad, los que murieron en Cristo y los que hicieron su palabra, los que se vistieron de incorrupción para poder irse con él en el rapto, ¿verdad? Amén. La iglesia. La iglesia. La esposa de Cristo. Esa es la que va a estar con él. Ahí no puede entrar nadie más. Eso es nosotros y todos los judíos que entren a la gracia, todos, si nos mantenemos firmes, como dice la misma palabra, si hacemos sus mandamientos, entonces nosotros podemos ser encontrados santos. Y si somos encontrados santos, tenemos la oportunidad de ir a estar con él por siempre, por toda la eternidad. Y como dice la misma palabra, él ya tiene aún asientos para nosotros. Nosotros vamos a estar sentados en el trono de Jesús a la par del Padre. Entonces, pero eso es solamente la iglesia que se consagre, la iglesia que se dedique a buscar a Dios tal y como él demanda. ¿Ok? No es la iglesia que está jugando, no es la iglesia que no quiere obedecer, no. Acuérdese que dice la palabra que son muchos los llamados, mas pocos los escogidos. Y aún de estos escogidos, estamos en el tiempo en que vienen falsos profetas
y vienen falsos maestros que de ser posible va a engañar aún a los escogidos. Por eso es necesario que nosotros tengamos entendido qué es lo que la palabra dice para no dejarnos engañar. Tenemos que tener siempre pendiente de que todo lo que oigamos, todo lo que leamos, todo lo que nos digan, hay que pasarlo a través de la Biblia, porque la Biblia es la única regla de verdad, es la palabra de Dios, y si lo que oímos no está de acuerdo a la palabra de Dios, no lo podemos aceptar. Si lo que oímos no está de acuerdo a lo que Dios dijo, es necesario que nosotros lo rechacemos completamente. Por eso es necesario leer la palabra, no simplemente porque tengo que leerla, no. Hay que leerla con deseo, con amor, con ansia de que el Señor nos hable, para así nosotros poder entender cuáles son los requisitos que son necesarios dentro de la palabra. Y todo lo que le digan, se lo vuelvo y repito, tiene que ser dentro de la palabra. Si no, no lo puede aceptar. Amén. Perdón, pastor, otra preguntita. Dice que soy muy preguntón. No, diga. ¿En qué momento resucitarán los que murieron en la fe antes de que el Señor nos redimiera del Nuevo Testamento para acá? ¿En qué momento resucitarán ellos? Ok. Antes de Cristo. Ajá, sí, exacto. Ok. Ellos van a resucitar allá después del milenio. Antes de que se prepare la guerra última, la de la guerra del juicio, del gran juicio. O sea, desde Adán hasta el último en la tribulación, todos los que sean justos van a resucitar después que el Señor se vaya con la iglesia nuevamente para el cielo. Recuérdese que el Señor viene a recoger a la iglesia. Es el rapto o el arrebatamiento. Nos vamos a encontrar con él en las nubes. Vamos a pasar por 7 años. De ahí vamos a bajar con él a regir la tierra por 1000 años. Después de los 1000 años, el Señor vuelve arriba con la iglesia, pero también se lleva a los justos. ¿Ok? Esa es la segunda resurrección. Perdón, la primera resurrección en Apocalipsis, pero en sí es prácticamente la cuarta resurrección. Eso creo que ya lo habíamos hablado en otro estudio. Los cautivos de la cautividad, que es verdad. ¿Perdón? Los cautivos de la cautividad. Esos mismos, todos ellos son los que van a ser levantados después del milenio. ¿Ok? Entonces ya queda la última resurrección, que es la de todos los muertos, donde van a aparecer todos los que no han resucitado, desde, claro, ¿no? Los hombres de para juicio, para el lago del juego. No todos, porque todavía dice la Biblia que van a buscar su nombre en el libro de la vida y que de acuerdo a sus hechos van a ser juzgados. Porque recuérdese que hay mucha persona, mucho pueblo que no le sirve a Cristo, que no tiene conocimiento de Cristo, que no has oído nunca de Cristo. Nadie les ha hablado. Y sin embargo, ellos hacen las cosas que son buenas, de acuerdo a lo que es la ley. Ellos van a ser juzgados por su conciencia, porque hicieron las cosas buenas. Si se encuentran en el libro de la vida, van a entrar a la tierra, a la nueva tierra. Si no se encuentran, van a ir al lago de fuego y azufre, porque Dios es un Dios justo. Él no va a condenar, así como no condenaba a Sodoma y Gomorra cuando estaba Abraham intercediendo por ellos. Así mismo, él no va a mandar al infierno a ninguno que haya hecho de acuerdo a como él quería que se hiciera.
Amén. ¿Algo más? Amén, pastor. Hasta ahí. No, puede interrumpirme cuando quiera, que para eso estamos. Entonces, dice la palabra que esta herencia ha sido reservada en los cielos para nosotros. Él dice ahí vosotros, pero se refiere a la iglesia. ¿Ok? Ahora, aquí sí hay algo interesante, porque si dice reservada es porque ya estaba preparada desde antes de la creación. Desde allá en el principio de la eternidad, cuando Dios comenzó a planear todo, ya esta herencia estaba reservada para nosotros, pero no para nosotros personalmente, sino que para nosotros, los que logremos mantenernos firmes y que seamos hallados aceptos ante el amado. ¿Me entiende? O sea, no es que la ciudad celestial, que esa es la herencia, fue reservada para que yo personalmente, como mi persona, Ernesto Hernández, no está reservada desde el principio de la eternidad para que yo vaya para allá. Si eso fuese así, yo comienzo a hacer todas las cosas que se hacen en el mundo, porque si está reservada para mí, ¿quién me la va a quitar? Eso es lo que se llama la predestinación. La predestinación no es personal. La predestinación es solamente para la iglesia. Pero no todos pertenecemos a la iglesia. El mismo Señor dijo, en lo que ya dijimos, muchos llamados. Él llama a todos para que pertenezcan a la iglesia. Pero solamente aquel grupo que se niegue a sí mismo, que se consagre a él, que busque de su palabra, que obedezca su mandamiento, solo ese grupo pertenece a la iglesia amada. Los demás tienen la oportunidad, pero para ello hay que entrar de acuerdo a como Dios dice. Amén. Ahora, si está reservada, entonces tenemos nosotros ese privilegio. Y ese privilegio es el que demanda que nosotros obedezcamos la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuál es el tiempo postrero para la iglesia? El rapto, el arrebatamiento. Ese es el tiempo postrero para nosotros. Para el pueblo de Israel, todavía tiene que pasar por la tribulación y por la gran tribulación. ¿Ok? Así que si nosotros tenemos para nosotros reservada esa bendición, tenemos que ser, ¿qué palabra podría usar? Desear hacer la voluntad de Dios tal y como Él manda. Y no poner ningún pretexto, no buscar ninguna excusa. No podemos decir, así me enseñaron, no. Eso no me dijeron que no era, no. La palabra está escrita y está escrita para que todos busquemos en ella lo que el Señor demanda. Así que no tenemos excusa. Está ahí escrito. Hay que recordar que con cada bendición viene una responsabilidad. Amén. ¿Alguien más que quiera participar o que tenga alguna pregunta? Amén. Estamos entendidos entonces. Vamos a ir entonces hacia otro de los patriarcas.
Este es el número 5 de Lea y número 9 de Jacob. Su nombre es Isaacar. Isaacar, su historia es bien interesante. En hebreo significa hombre de recompensa o hombre asalariado. Está asociado con las circunstancias de su nacimiento. Léame, por favor, Génesis 30. Versículo 14 al 18. Amén, pastor. Dios lo bendiga y Dios bendiga a todos. Mi hermana Ani, amén. Amén. El 30 del 14 dijo al 18. Amén. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo. Y las trajo a Lea su madre, y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que haya tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamo su nombre Isaacar. Isaacar. Y la pregunta es: ¿qué es mandrágoras? Amén. Amén, amén. Mandrágora es una planta, hay bastantes especies de ella, que en este caso ya en el oriente se da mucho, especialmente en el tiempo seco, cuando se comienza a hacer las cosechas. Es una forma, bueno, la forma de la raíz viene pareciéndose casi a un cuerpo humano, como que fuese una persona, a tal punto que, de esto es lo que me voy acordando, en los libros de ocultismo que yo leía, se decía que eso servía para hacerle mal a las personas. Solo se le ponía una foto de la persona que se le quería hacer mal y se le hacía bla, 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 y era una maldición que se le mandaba. Eso es lo que dicen aquellos libros. Pero ahora, en este tiempo, se sabe que la mandrágora es una planta bastante medicinal en su cantidad apropiada. Si se hace una sobredosis, puede ser un veneno. La fruta es comestible y se creía que la fruta era un afrodisíaco y que combatía la infertilidad. Por esa razón es que Raquel le pide que le dé las mandrágoras, porque recuérdese que hasta este tiempo Raquel no ha tenido hijos. Entonces ella creyó que por las mandrágoras ella podía concebir, pero no eran las mandrágoras las que tenían que hacer el efecto, tenía que ser Dios el que la tocara para que ella pudiese concebir. Así que esas son las mandrágoras. Su fruto es como un tomate y cambia de color verde, amarillo a rojo. Pero como digo, hay que tener mucho cuidado con ellos. Se dice que es hasta un alucinógeno. O sea que el que lo come con un
poquito de extra, puede comenzar a ver cosas que no son reales. Esa es una mandrágora. Que puede tener hallucinations, ¿verdad? Ajá. Exacto. Ok. Amén. Gracias, pastor. Amén, mi hermana. Entonces dice que Rubén fue en el tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras y las trajo a su madre Lea y dijo, Raquel a Lea, te ruego que me des de la mandrágora de tu hijo. Ella pensaba que las mandrágoras eran las que le iban a permitir tener hijos y Lea respondió, es porque has tomado mi marido y no fue Raquel la que tomó el marido a Lea, sino que fue Jacob el que quería a Lea, no a Raquel, no a Lea, sino que también te hay que llevar las mandrágoras de mi hijo, y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. En otras palabras, lo estaba alquilando. Se entiende que entonces Jacob tenía que haber estado con Raquel en esa noche, pero se lo pasó, le dio el alquiler a Lea. Y por eso dice la palabra que oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isaacar. ¿Ok? Isaacar fue el quinto hijo dado a Lea y el número 9 de Jacob. Las bendiciones de Jacob tenían una información profética sobre cada tribu. En el caso de la tribu de Isaacar, Jacob le profetizó lo siguiente. Léame ahí Génesis 49, versículo 14 y 15. Amén, pastor. Amén, siervo. Y sacar asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que en él descansó, el descanso era bueno, perdón, y que la tierra era deleitosa. Y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Amén. Amén. Esta profecía es bastante confusa por la forma en que Jacob lo dijo. La palabra en hebreo, Jerén, que traduce como hueso, también se puede traducir como fuerte. Igualmente puede significar huesudo, como alguien que está solamente en la piel. Usted sabe que es bien delgado, que es solamente, como decimos nosotros, piel y huesos. Por lo tanto, la profecía podría significar que los descendientes de Isaacar serían fuertes y robustos, capaces de soportar cargas, o que serían flacos y débiles e incapaz de hacerlo. La imagen de un asno recostado entre sus cargas también se puede interpretar de dos maneras. Por un lado, podría representar a un animal robusto que descansa para la tarea que le espera. Por otro lado, también se sabe que los burros se agachan obstinadamente entre sus cargas para no tener que hacer el trabajo. No nos da una claridad en sí de cuál era el punto en que Jacob le daba esta profecía a Isaacar. Una vez más, la profecía evita una interpretación dogmática y la historia posterior de Isaacar en la Biblia no apoya en forma concluyente ninguna de las dos interpretaciones. O sea, que todavía no hemos encontrado una base para decir esto es lo que significa. En cuanto a la segunda parte de la profecía, algunos comentaristas creen que es una indicación de que los descendientes de Isaacar serían agricultores. La referencia llegó a ser esclavos significa que serían siervos de la tierra.
Otros lo ven como una predicción de trabajos forzados, aunque nada en la escritura, y eso se repite siempre, nada en la escritura indica que la tribu de Isaacar fuera obligada a realizar algún trabajo de esclavitud. No, en ningún lugar vamos a encontrar que Isaacar fuese sometido a tal punto. Muchas de las tribus fueron dominadas, pero nunca fueron esclavizadas. Amén. La redacción hebrea es imprecisa y las traducciones varían mucho. Hay otra referencia a los hombres de Isaacar durante la época de lucha de David contra Samuel. Perdón, contra Saúl. Amén. Léame por favor Primera de Crónicas 12:32. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Amén. Amén. Primera de Crónica, capítulo 12, versículo 32. 32. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Amén. Amén. Esto es cuando David estaba en contra de Saúl y iban a ordenar rey a David allá en Hebrón. Vinieron este grupo, 200 principales, más un cuerpo fuerte de guerreros. Y estos 200 principales dice que eran entendidos en los tiempos. Ahora, estas son palabras que nosotros, cuando tratamos de escudriñarlas, se nos hace difícil entender porque tienen doble significado siempre. Algunos dicen que describe a los hombres de Isaacar como políticamente astutos, que sabían cómo utilizar los acontecimientos actuales para su propio beneficio. Otros interpretan la frase en el sentido de que eran conocidos por sus conocimientos de astronomía y ciencias físicas. Hay otros que los ven como hombres prudentes y sabios que por su cultura religiosa sabían que era el momento adecuado para que David se convirtiera en rey. Volvemos y decimos, estos son pasajes que no nos dan una luz verdadera, completa, para poder descifrar de qué verdaderamente están hablando la palabra. Nos apoyamos más en el sentido de que eran hombres sabios y prudentes y que entendieron que era el momento que tenía que coronarse a David y dejar la casa de Saúl. Amén. Así que hay que seguir investigando en eso. Todavía está bastante oscuro esos pasajes. Pero léame por favor Deuteronomio 27:12. Deuteronomio 27:12. Amén. 27:12 dice así: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. José y Benjamín. Amén. Se recuerda que el Señor le había dicho a Moisés de que cuando llegaran al centro de Canaán, tenían que ir hacia dos montes, el monte Hermón y el monte Gerizim, el Gerizim. Y que en el monte Hermón tenían que declarar las maldiciones
y en el monte Gerizim tenían que declarar las bendiciones. En el monte Gerizim estaba Simón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y en el otro monte se encontraba Rubén, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Esos eran los que tenían que estar y declarar primero las maldiciones y luego las bendiciones. Las maldiciones ya las leímos y vamos a comenzar a leer lo que son las bendiciones que el Señor dijo que tenía que declararse en el monte Gerizim. Pero lo vamos a dejar para el próximo lunes, para que podamos tomar completo todas esas bendiciones. Les voy a dejar de tarea que lean Deuteronomio 18, perdón, Deuteronomio 28, no 18, 28, del versículo 1 al 14. Deuteronomio 28, del 1 al 14. ¿Alguna pregunta? De cualquier cosa que hayamos leído, de cualquier pasaje que hayamos leído o de cualquier punto del estudio. ¿No preguntas? Amén. ¿No hay aportación? Amén. Entonces, vamos, ya nos falta solamente hablar de José, perdón, de Zabulón, José y Benjamín, ¿verdad? Ya solo nos quedan 3 tribus y cuando terminemos estas 3 tribus, en sentido de parte del Señor que vamos a hacer un estudio acerca de lo que es la muerte, el infierno y la gloria. Así que estamos preparando ya ese estudio para que el Señor nos dirija en lo que hemos de hablar. Amén. Bueno, si no hay preguntas, si no hay aportación, vamos a pedir a mi hermana Saraí si nos puede llevar en oración para terminar esta parte. Amén, pastor. Amén. Vamos a hacer una oración, dando gracias a Dios por la palabra de hoy que escuchamos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por habernos permitido estar reunidos por este medio, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque en cualquier situación, tu palabra es la que nos alimenta, la que nos da vida, es el sustento de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Y Señor, síguenos ayudando, síguenos ayudando para retener tu palabra en nuestro corazón y poder aplicarla a nuestra vida diaria, Señor. Sigue ayudando a tu siervo, Padre, dándole entendimiento. Dale conocimiento de tu palabra, Señor, para que cualquier duda que tengamos, Señor, o cualquier inquietud, Padre Santo, que nos pueda ayudar, Padre. Te damos las gracias por todo. Gracias por los que estuvimos conectados escuchando tu palabra, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has sostenido, hasta aquí tú nos has ayudado. Señor. Padre, a ti sea la gloria y a ti sea la honra, Señor, desde ahora. I'll